Mañana 22 minutos, saludamos a la doctora Julieta Palacio de la Secretaría de Salud del departamento, quien es referente en el tema de salud y reducción de consumo de estupefacientes. Doctora Julieta, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días a toda la audiencia de Prensa Libre en el departamento. Doctora, bien, doctora, muchas gracias. Hemos querido llamarla frente al importante comité que ha habido esta semana para analizar todos estos fenómenos relacionados con el consumo de estupefacientes en el departamento. Este Comité Departamental Integral de Drogas y Consejo Seccional de Estupefacientes. ¿Qué datos, qué estadísticas se han conocido en este encuentro, que además congrega a todas las entidades, ¿no? Las secretarías de gobierno, educación, integración social, planeación, igualmente a la policía, la fiscalía, el ejército, la armada, en fin, todas las entidades que tienen de una manera u otra que ver con esta temática de los estupefacientes? Sí, Miguel Ángel, como tú lo mencionas, el Comité de Drogas es la instancia técnica donde se programan estrategias desde cada una de las instituciones que tú nombras, encargadas de hacer acciones tanto de reducción del consumo como reducción de la oferta, es decir, de la disponibilidad de estupefacientes en el departamento. Y el Consejo Seccional de Estupefacientes es la instancia máxima de toma de decisiones, la cual es presidida por el señor gobernador. El 14 tuvimos Consejo de Estupefacientes y presentamos el perfil epidemiológico del año 2020, donde pudimos evidenciar que tuvimos para el año que te mencioné 326 casos. Quiero decir que ese no es el número de personas consumidoras, son personas que de una u otra forma ya tienen consumos problemáticos que son reportados a los diferentes sistemas de vigilancia, como es el Civigila, cuando tienen intoxicaciones y tienen que acudir a las IPS, y las otras instancias que de una u otra forma esta conducta de consumo está asociada a otras situaciones específicas que tienen que ver con la salud y con la convivencia ciudadana. Es decir, doctora Julieta, en este caso, estos 326 casos no es que haya un subregistro, sino son casos que pues son, digamos, no sé si me acepte el término, un poco más problemáticos o han tenido ya problemas de sobredosis, porque pueden ser, creo que 4 o 5 veces esa cifra los consumidores, ¿no? Claro, según dice las tendencias epidemiológicas, dice que por cada persona detectada por consumo de sustancias psicoactivas puede haber 10 que están consumiendo y no han sido detectadas por estos sistemas. Como tú dices muy bien, cuando el Civigila a mí me presenta un reporte de una intoxicación asociada a una sustancia psicoactiva, quiere decir que la persona tuvo o una sobredosis o tuvo consumo de mezclas o policonsumos que hizo que lo llevase a urgencias o alguna institución de salud para que hicieran el proceso de desintoxicación. Las otras entidades, como por ejemplo Comisaría de Familia, entonces son consumos problemáticos que están asociados a violencia intrafamiliar, a violencias sexuales. La policía, cuando tiene alguna situación de riñas, otro tipo de conducta policiva que también esté asociada o desarrollada bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Esos son los 326 casos documentados. Doctora Julieta, hay unos datos que son muy relevantes, por ejemplo, que la sustancia que más se consume en Casanare es la marihuana. Sí, exactamente. La tendencia cambió hasta el año 2018. Teníamos como la sustancia que más se consumía en el departamento era el alcohol. Y entonces ahorita estamos viendo cómo la marihuana es la sustancia más notificada con el 50.4%. Y el alcohol pasó a una segunda instancia con 17.5%.
pero también es importante ver cómo los inhalantes están marcando una presencia importante en el consumo de sustancias psicoactivas de estos registros que les menciono. Los inhalantes son muy riesgosos, específicamente en un menor de 14 años que consuma inhalantes, porque crea muchísima adicción, crea muchísima habituación, y esto genera muchísimos inconvenientes en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Puede desarrollar muchísimas otras enfermedades como cáncer, como hepatitis, como tuberculosis, y afectación también de las vías aéreas. También entonces esto hace que la carga de la enfermedad para el sistema de salud sea bastante alta. Además, porque también es una persona que es muy difícil que deje estar consumiendo este tipo de sustancias. Entonces también es un llamado para los padres de familia, para los docentes, para la comunidad en general, cuando nosotros no vender este tipo de sustancias a menores de edad. Entonces, porque allí es donde se empiezan unos consumos bastante problemáticos. Vemos ya, doctora, algunas personas en condición de habitantes de calle y en condiciones muy difíciles en las calles de Yopal, precisamente con su botellita de pegante, ¿no? De boxer. Sí, exactamente. Entonces ese es un llamado que hemos venido haciendo nosotros como Secretaría Técnica del Consejo de Estupefacientes a los municipios, para que desde las secretarías de gobierno se hagan actividades de inspección, vigilancia y control en estos establecimientos que comercializan este tipo de sustancias, que son pues para actividades industriales y comerciales, pero que muchísimas veces se desvían, y son nuestros menores de edad los que tienen fácil acceso a este tipo de sustancias, y pues hace muchísimo daño en todo su organismo. Es decir, ya se están tomando, o desde cuánto hace se toman medidas para evitar que se le venda a menores de edad este tipo de inhalantes. Doctora Julieta, ¿cuál es el manejo, la estrategia que hace la Secretaría de Salud en estos casos? Pero tenemos que tener en cuenta que en sí esto no es una competencia de la Secretaría de Salud, es una competencia de las secretarías de gobierno. Quienes deben realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en estos establecimientos para evitar que los menores de edad se les venda este tipo de productos. Entonces, dentro de estas acciones, lo que hemos hecho con el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Gobierno Departamental y como Secretaría Técnica del Consejo de Estupefacientes, en los comités de drogas municipales también hacemos mucho énfasis en que las secretarías de gobierno del municipio realicen estas acciones. Sí, doctora, también dentro de estos datos relevantes, luego de este Comité Departamental Integral de Drogas, se conoce que son más los hombres los que están consumiendo sustancias prohibidas con un 72%, y las mujeres un 27%. Sí, señor, los hombres están dados a consumir más tipo o tener una conducta mucho menos desinhibida en el momento de consumir sustancias psicoactivas frente a lo que hacen las mujeres. Entonces, realmente lo que nosotros hemos visto que en el sexo masculino sí hay mayor tendencia para el consumo de sustancias psicoactivas en el departamento. Y otro dato que preocupa, ¿ha aumentado el consumo en las áreas rurales del departamento? Sí, es algo que también hicimos nosotros mucho énfasis, tanto a la fuerza pública, a las fuerzas militares dentro del Consejo, a la Fiscalía, pero también en las otras instituciones que tenemos que hacer actividades de prevención y reducción del consumo, que no solamente nos quedemos con nuestras actividades en las cabeceras municipales, sino que lleguemos también a las áreas rurales, en donde de una u otra forma también estamos encontrando
consumo de sustancias psicoactivas. Sí, las áreas rurales del departamento, según esta estadística, tienen un 14% de consumo, mientras que en los cascos urbanos, en las cabeceras municipales, el 86%, de acuerdo a estos datos estadísticos. En líneas generales, doctora Julieta Palacio, referente de salud en la reducción de consumo de sustancias, el departamento ha crecido en el tema de consumo. Pues de acuerdo con este registro, se nos pone a ver el historial. El año 2020 fue el que menos notificaciones tuvimos. Hay que tener en cuenta de que el año 2020 fue un año atípico por la pandemia, por todos los aislamientos sociales obligatorios a los cuales estuvimos sometidos para la reducción de la infección por COVID-19. Entonces los registros disminuyeron muchísimo. Frente al 2019 fue la reducción del 37%. Sí. Entonces tuvimos en cuenta también eso en el momento de nosotros hacer el análisis. Doctora, no veo en la estadística el tema de menores de edad. ¿Cómo están esas estadísticas de consumo de menores de edad? Bueno, en el 2020 tuvimos una edad de inicio promedio del consumo de sustancias psicoactivas de 14 años. Acá es una situación que a través de las acciones que se han desarrollado se pudo incrementar. Hasta el 2017 tuvimos una edad promedio de inicio de 10 años. Eso era algo que nos preocupaba mucho y nos dolía como departamento por lo que estaba sucediendo con nuestros niños. Entonces se realizaron muchísimas acciones, muchísimas actividades de fortalecimiento familiar y con la policía, la CICIN, la Fiscalía, se desarrollaron muchísimas actividades de desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Y hoy en día podemos decir que esa edad de inicio subió. La meta del departamento es que no tengamos menores de edad que estén registrados con este tipo de sustancias. Quizás también esa estadística está marcada por la pandemia, ¿no? Recordemos que cuando las clases eran presenciales había operativos de la policía de menores en los colegios, en los que constantemente detectaban marihuana y otras sustancias, igualmente armas cortopunzantes en estas redadas que realizaban en los colegios. Exactamente, habían los espacios públicos de recreación, pues estaban abiertos, como los bares, discotecas, los parques. Entonces sí tuvimos esa reducción significativa. Además las comisarías de familia también empezaron a trabajar como desde agosto. Como tú dices, las instituciones educativas todavía no tenemos presencialidad. Entonces hay muchísimas situaciones mediante las cuales sí se interfiere para poder tener un registro mucho más real de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Pero vuelvo y repito, esto es aquellas personas que de una u otra forma han sido registradas dentro de nuestros sistemas de información con consumos problemáticos. Un problema de salud pública que fue analizado esta semana en este Consejo Seccional de Estupefacientes de Casanare y además este Comité Departamental Integral de Drogas. Doctora Julieta Palacio, de la Secretaría de Salud del Departamento, muy amable por esta información. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias en nombre del señor gobernador y la señora secretaria de Salud por este espacio y una excelente mañana para toda su audiencia de Prensa Libre. Igualmente, muchas gracias. 7:36.